porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber vivir. un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber vivir. Porque el cambio está en ti. Muy buenos días, estimados televidentes de este su programa Saber Vivir. Nuevamente hoy día sábado, para poder compartir un tema muy importante. Les saluda a su amigo Simón Céspedes, a todos los amigos que nos estén viendo a través de la señal de Cable Andino, el canal 87 de Bueno TV, y a través del Facebook. También le mandamos saludos en cualquier parte del país donde se encuentre, o del mundo. Y también damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Cochachi. Él es experto en lo que es conocer de plantas y aparte es instructor de la cultura gnóstica. Entonces vamos a dar la bienvenida con quien hoy día vamos a compartir un tema muy importante. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Simón. Primeramente agradecer la invitación y también a tus televidentes que están siempre al tanto de este programa de Saber Vivir. Y nada, gracias. Pues bien, Carlos, el tema que vamos a tratar hoy día, de verdad que es un tema muy interesante, pero primeramente vamos a presentar un video donde vamos a ver lo del tema de hoy día. Bueno, adelante con el video. El ser humano posee facultades que podrían catalogarse como poderes. Poderes que nos han sido suprimidos y ocultados por miedo a su potencial desarrollo. Ningún plan educativo del sistema incluiría el incremento de estos potenciales. Aún así, en todas las épocas han existido individuos y civilizaciones que han conseguido un desarrollo excepcional de estas facultades. Algunos lograron trascender esta realidad y otros fueron absorbidos por el sueño material. En su búsqueda por la espiritual, el humano utilizó con extremo respeto la sabiduría de la naturaleza, ya que ésta guarda en sus animales, plantas y minerales un enorme conocimiento que forma parte de la naturaleza humana en este plano dimensional. La respuesta a muchas de las preguntas existenciales fueron realizadas a través del uso de plantas de poder, plantas curativas y plantas que funcionan como portales hacia otras dimensiones, portadoras de un elevado nivel energético. Así, hombres de conocimiento expertos en el uso de plantas de poder como el peyote, la datura y la ayahuasca encontraron un enorme aliado para su evolución en la naturaleza. Plantas con conciencia propia y de enorme sabiduría que ofrecerán una experiencia de conocimiento a quienes de corazón y con respeto así lo deseen. O bien, pueden ofrecer una experiencia nula o totalmente aterradora a quienes por simple curiosidad y bajo ningún tipo de conciencia ni respeto intentan simplemente sentir una experiencia alucinante. El sistema no podía permitir un despertar, y por eso las catalogó como plantas psicoadictivas y peligrosas. Así, perdimos el vínculo con el conocimiento ancestral, olvidamos el uso energético que las plantas y animales podían ofrecernos. Nos convertimos en seres irrespetuosos con la naturaleza, y eso nos llevó a la esclavitud. El sistema, a través de los años, catalogó de salvajes y primitivas a todas esas civilizaciones que buscaban el conocimiento y no el desarrollo tecnológico y material. Se les sometió a un culto religioso, a un sistema político-social y se intentó eliminar toda práctica que sugiriera un peligro para la organización de las nuevas civilizaciones dominadas. Ante el deseo del ser humano de un regreso a su esencia espiritual como consecuencia de la disconformidad por una vida banal y superflua, el mismo sistema no tardó en elaborar las drogas sintéticas y
apoderarse así de un mercado sumamente lucrativo que cumpliría 4 grandes objetivos. El primero de ellos, el sometimiento del espíritu humano a través de la adicción a las drogas y estimulantes, que le darían una falsa libertad espiritual. La segunda, la apertura de portales para el ingreso de entidades negativas al cuerpo físico, debido esto a la disminución dramática de la vibración energética. Tercero, conformar un negocio multimillonario que mantendría esclavizados a millones de adictos. Y cuarto, provocar inestabilidad emocional para mantener entornos familiares disfuncionales y que a su vez diseminaran una gran cantidad de energía negativa en la población. El sistema sabe de forma precisa cómo y dónde atacar. De esta forma ha logrado decodificar e invadir nuestro subconsciente, vínculo para la comunicación espiritual y dimensional. Y a cambio hemos recibido solo estímulos sensoriales para mantenernos atados a esta realidad física basada en el éxito material. El uso de plantas. Pues bien, estimados televidentes, antes de continuar con el tema, también queríamos invitarles desde ya a los cursos que siempre está dictando la cultura gnóstica, aquí en Huaraz, en Avenida Independencia, ese número a 30 metros de la Nissan. Nos puede visitar de lunes a viernes, desde de lunes de 5 a 6 y de 6 a 7, y los lunes y viernes de 8 a 9 o de 7 a 8. Entonces son esos horarios donde tenemos los cursos que usted quiera conocer más. Y también tenemos en el centro de Huaraz, que es en Girón San Martín 580, en altura de Panadería Salazar, donde ahí también nos puede encontrar de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Entonces, estimados clientes, están invitados para poder conocer más sobre los temas que nosotros tratamos aquí en la cultura gnóstica. Para los amigos que tal vez nos están viendo desde otras ciudades, pueden visitar nuestra página web www.gnosisperu.org, donde usted puede informarse de direcciones de la ciudad donde usted viva para que pueda recibir estos cursos de Gnosis. Bien, Carlos, estamos hoy hablando de este tema sobre las plantas. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Claro, cuando hablamos nosotros de las plantas, primero para conocer estos grandes misterios, la magia de ellos, como sus propiedades medicinales, como tanto se habla del estrés y también se nos recomienda cultivar plantas, hasta cuidar animales y todo eso, ¿no? Para empezar, uno tiene que empezar cuidando la vida, porque como se decía, ¿no? Todo esto se ha malinterpretado, se ha usado de una forma negativa, como los veíamos en lo anterior, que hasta drogas hacen con estas plantas, ¿no? Y perjudicial para nosotros, para los jóvenes, para la humanidad y para todo el mundo, y se nos mete un miedo tremendo al respecto a estos conocimientos, ¿no? De cada especie, de cada planta, que a sus principios en las culturas han tenido un potencial grandísimo en ayudar al hombre, todas estas especies, como los cactus, otras variedades, las suculentas, las plantas medicinales, los árboles, y así otras especies, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la vida, nosotros tenemos que regresar a eso, lo que es la madre naturaleza, porque ella, como madre, da tanta sabiduría a las plantas y nosotros nos alejamos cada vez de ella y perdemos también el nexo, la armonía, ¿no? Y así. Así es, Carlos, la verdad que,
bueno, a nosotros la cultura gnóstica nos enseña a conocer los misterios de la vida. Son misterios que están encerrados en la madre naturaleza, como tú decías, que el hombre se ha separado hoy de la madre. E incluso en el video que veíamos es donde uno se da cuenta incluso que prácticamente nos han hecho separar a nosotros. Primero empezó alguien por ahí separándose, pero ahora nosotros hemos caído también en lo mismo, siguiendo tal vez en una forma equivocada, una falsa ciencia, se puede decir, ¿no? Claro, bien es cierto que un gran hombre como el Maestro Jesús, Yeshua de Pandirá, nos enseñó a cuidar la vida, porque él nos decía, ¿no? Yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Y entonces, si nosotros lo vemos, lo analizamos desde ese punto, la vida existe en todo ser vivo, en todo lo que nos rodea, en la naturaleza, en las plantas, en los animalitos, hasta en los minerales. ¿Cómo será ese gran misterio que encierra la madre naturaleza? La madre naturaleza como tal, cuando vamos a la laguna, a los cerros, uno tiene la libertad de hacer expresar sus sentidos, que puede ver de aquí para allá con toda libertad. Y lo único que se va a llenar es maravilla, emociones positivas, y le va a equilibrar más que todo eso lo que es el emocional, ¿no? Un estado emocional que llegue así con fuerza en su casa, ¿no? Para que haga sus cosas. Y muchas veces nosotros salimos a la ciudad, no pasa eso, ¿no? Que tenemos que cuidar la vista. ¿Por qué? Porque los que vemos por afuera no es tan agradable como lo que nos da la madre naturaleza, ¿no? Y si hablamos un poco, no podemos sentir lo que sentimos afuera, como acá en la ciudad, porque nos falta sensibilidad. No tenemos sensibilidad por un animalito. Pero si vemos un animalito en el campo, nos causa sensibilidad, ¿no? Dice, mira este animalito, es algo novedoso para nosotros, ¿no? Y así, quisiera contarles una anécdota, ¿no? Para empezar, si hablamos del cuidado de la vida, Teresa de Calcuta me dice, ¿no? Un día estaba bañando a un leproso y entonces y nosotros sabemos que la lepra es muy contagiosa y se acerca ahí a uno de los señores que le estaban viendo, ¿no? Dice, madre, así le llamaban, ¿no? Yo por $1.000.000 no lavaría a un leproso, le dice, ¿no? Y le dice, yo tampoco lo lavaría por $1.000.000. Lo que se necesita para lavar a un leproso solo es amor, ¿no? Y para cuidar la vida no necesita $1.000.000, se necesita la sensibilidad, se necesita las ganas, se necesita amor. Eso es lo que últimamente está perdiendo la sociedad y por tanto no conoce esos grandes misterios, porque no cultiva amor en sí, ni en su familia, ni con la naturaleza, ni entre sí mismo, ¿no? Bien, Carlos, hay algo que nos hacías ver, de verdad que nosotros maltratamos a los animales, nos decías. Verdad que, sobre todo aquí en esta ciudad de Huaraz y en otras ciudades, sobre todo de la parte sierra, se ve mucho que las personas tengan perros, pero el detalle es que el perro lo botan a la calle y alguien que pasa por ahí incluso lo patea. Y cuando rompe las bolsas de basura, reniega a la persona. Entonces, tal vez lo que uno puede hacer es ponerle en esos platos descartables que uno ya lo utilizó, ponerle al perro ahí afuera en la calle para que se lo coma, y como ya no hay nada en la bolsa, ya no tendría por qué romper las bolsas, ¿no? Porque nosotros sabemos que los animales, en el caso del perro, antes de romper la bolsa, ¿qué hace? Pasa el olfato, si sabe que hay algo que puede sacar de ahí, entonces tiene que romper la bolsa. Entonces, nosotros invitamos, estimados televidentes, dejar de renegar con el animalito, porque al contrario, a uno le da vida, le da esa capacidad de poder darse cuenta de lo que es. Carlos nos hablaba también de lo que es el amor. Cuando hablamos del amor, es hablar de una magia, ¿no? Porque
incluso la naturaleza le da una magia, y, las personas creen que la magia es que uno vaya a hacer ahí algunas cosas ante el público, aparecer no sé qué, hasta palomas, pero eso es puro ilusionismo, cuando en realidad la magia es esa vivencia que la persona va teniendo en el día de vivir, ¿no? ¿Qué nos dices, Carlos? Claro, siempre para nosotros desarrollar la magia, ¿no? Dice, no, tenemos que primero buscar armonía y amor. Y qué más primero que empezar por la madre naturaleza, para conocer de las plantas, de los animales, de sus minerales, no sé, de todo, ¿no? Mira, como decías, ¿no? Que lo primero que nos recibe en la casa, si tenemos pareja, no es la pareja, sino es el animalito, ¿no? Y si tenemos padres, nos salen ellos. Y si tenemos hermanos, peor. El que te siente primerito es un perrito. ¿Y cómo será, pues, cómo seremos de nosotros inconscientes que lo primero que hacemos es patearlo para que no se nos acerque, ¿no? Y eso no hace el papá, no hace la mamá. Y ellos tienen amor, no sé, se alegran cuando nos ven. Tanto así que hay perros policías, perros de rescate, en tantas cosas que han ayudado a los animalitos. Hasta los delfines que se ha trabajado con estos animalitos para hacer terapias con los niños, ¿no? Más que todo con niños autistas. También los perritos, las llamas. Y solo por el acariciar un perrito, uno no sabe qué cosas se está ganando. Lo mismo pasa con los árboles, ¿no? Que uno se va al campo, lo mira, nunca se puso a pensar que ese árbol que está a su lado tenía vida, que tal vez necesitaba amor, que tal vez necesitaba un abrazo. A ver, yo les pregunto si algún día logran abrazar, qué cosas sienten, ¿no? Al final, aunque no haya viento, sé que un árbol se alegra y se empieza a mover, ¿no? Tendríamos que ir al campo para experimentar eso, ¿no? Y una vez me pasó que a un amigo dice, ¿cómo voy a abrazar un árbol? Me dijo, cuando me vio abrazar, ¿no? Y era bien gordo, que tenía que abrazarlo entre 3 personas que hubo ese árbol. Y a él le dije, anda, abrázalo y pon tu frente, dice. Ya que sintió miedo porque sentía que se movía desde la raíz, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿No? Y así, ¿no? Preguntarnos. Dice, para hablar de la vida, dice, uno, para empezar, quiero hacer un llamado a todos que busquen la sensibilidad, que tengan amor, porque eso se necesita compartir para el cuidado de la vida. ¿Cómo podemos hablar de plantas medicinales, de los cactus, si no somos capaces de cuidar la naturaleza? ¿Cómo seríamos capaces de pedir medicina, armonía, si nosotros no entregamos nada por la naturaleza? No somos capaces de ir a la laguna, de recogernos nuestra basurita y regresarlo hasta donde lo pueden recoger, o a un tacho que llegue un camión recolectero de residuos sólidos, ¿no? Pero nosotros lo dejamos la basura. No vamos con respeto, haciendo bulla, perturbando la armonía, ¿no? Y a eso, el llamado por la vida, empecemos por el amor, por la sensibilidad, con los animales, con las plantas, con la naturaleza. Hay una cosa muy grande, dice que la naturaleza, la vida no se necesita crear, lo único que se necesita es cuidar, porque el hombre, en vez de cuidarlo, ha entrado a destruirlo, ha entrado a desarmonizarlo, ¿no? Y ¿cómo así? Dice que en este tiempo hay más personas que tienen menos conciencia del cuidado de la naturaleza, que tienen conciencia del cuidado. ¿Qué nos está pasando? Antiguamente no era así, se respetaba
bastante a la naturaleza, hablando de nuestros antepasados, los incas, los chavines, yéndose más allá, Egipto, los tibetanos y todos ellos, esas grandes culturas, eran grandes porque mantenían un respeto por la naturaleza. Parte de la naturaleza somos nosotros, también un respeto entre nosotros, entre nuestros semejantes. No hay que ver tanto afuera también. Nosotros no nos respetamos a sí mismos. Mira, si hablamos de la vida, todos nacemos tan, como se dice, tan bellos, tan hermosos, como creación de Dios, como algo divino. Iguales son en las plantas, en los animales. Pero también, hablando un poco más afuera, hay transgénicos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el hombre en lo que, en tan grande creación, de tanta sabiduría, y uno ya le pone transgénicos, semillas mejoradas, esos los, ¿cómo se diría? Los, a ver, se me ha ido la palabra, los que solo se planta una vez y ya no los puedes sacar, ¿no? Esos, están malogrando la naturaleza. Antiguamente se recogían las semillas, era todo un paso, todo era un respeto más que todo por las semillas, ¿no? Y nada, a ver, ¿qué me puede decir Simón? Bien, la verdad que lo que estamos hablando, miren, nosotros por ahí estudiando los grandes maestros de la medicina, Hipócrates, Paracelso, Galeno, entre otros grandes maestros de la medicina, en verdad que eran muy buenos aplicando la medicina natural, eran magos que le ayudaban a una persona a curarse, cosa que no ya no pasa en la actualidad. Como veíamos también en el video, es que a nosotros nos van metiendo miedo, como tal vez la naturaleza no cura tan rápido, ¿no? Porque claro, hay una frase que de verdad me viene ahorita, justo que estamos diciendo que la naturaleza no cura tan rápido, nos dice que la naturaleza no da saltos, todo va de acuerdo a lo que uno va haciendo. Cuando nosotros mencionamos estos grandes maestros de medicina, como son Hipócrates, Paracelso, Galeno, todos estos maestros eran considerados incluso magos, y no porque hacía magia de lo que uno decíamos, sino porque eran expertos, maestros, manejando la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ahí si uno busca información, incluso te lo puede encontrar por la internet, Paracelso nos habla de la magia del ajo, y miren, cosas así maravillosas. Y bueno, de Hipócrates vamos a hablar un poco más adelante, en nuestro segmento de personajes de historias. Pero miren, estimados televidentes, tenemos que analizar en realidad, ¿será que la forma como hoy en la actualidad nosotros estamos llevando nuestra salud es la correcta? Mira, pues estamos hablando de las plantas, pero nos lleva a hablar de la salud. E incluso nosotros decimos de que si una persona ha enfermado es porque no es capaz de salir por lo menos al parque, pero no a fastidiar a la gente por ahí, como pasa con la juventud actualmente, sino es una terapia la que daba Carlos, que es el abrazar un árbol, ese árbol que es tan maravilloso, e incluso la persona, ¿qué puede hacer? Lo abraza ese árbol y le habla, como si fuera hablando a su amigo, a su papá, a su mamá, a ese animalito que tiene en casa que tal vez es un perrito, lo habla, lo abraza, diciéndole tal vez, árbol o plantita, mira, somos caminantes de esta vida, estamos en el mismo camino, en la misma vía, ayúdame a salir de estas circunstancias o de otros problemas que yo tengo, y lo más seguro, lo más probable, estimados televidentes, que vamos a poder nosotros lograr una armonía, un equilibrio. Mira, nosotros tenemos temas pendientes que hemos ido prometiendo y seguro que a partir ya del siguiente sábado vamos a ir desarrollando ello, porque vamos a hablar un tema sobre el estrés,
y otros temas sobre astrología. Entonces, tenemos muchos temas para hablar, para que nosotros podamos ir entendiendo mejor con esta parte. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa para que nosotros podamos enterarnos un poco más de las cosas. Adelante con... De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? Presentación y exposición del libro Educación Fundamental. Pues bien, estimados televidentes que nos están mirando en Chimbote, también nos pueden visitar en Urbanización Villa Mercedes, Manzana Lote 1, en segundo piso, frente al Mercado de los Olivos. Este queda en la misma avenida Pacífico. Allí nos pueden visitar para recibir los cursos también de lunes a viernes. Ahí sí tienen horario desde las 5 hasta las 9 de la noche. Entonces, estimados televidentes de Chimbote que nos están mirando, entonces pueden ver. Y algunos amigos que tal vez están por acá de visita en Huaraz también pueden visitar nuestros cursos de gnosis allá en el lugar. Pero también nos pueden visitar en Trujillo, en Cecilio Cox 191, queda a la altura de la iglesia de la avenida de Santa. Entonces por ahí está en una esquina, usted va a encontrar el letrero de gnosis afuera y ahí nos visita. Pues bien, Carlos, estábamos hablando de este tema que es las plantas. Bueno, nosotros sabemos que particularmente te dedicas a las plantas, ¿no? Y conoces muchas plantas y de verdad que eso es muy bueno, porque una persona vive con ello. Yo creo que acá nos estás hablando, como se dice, con autoridad moral, vamos a decir, porque no solamente es teoría, sino es práctica. Porque muchas veces nosotros hemos visto personas que nos hablan muy bonito de la naturaleza, pero el día que sale a la naturaleza le pica un mosquito, sale renegando, ¿no? Sí, y eso es muy cierto, ¿no? Que muchos quieren comer una lechuga natural y lo que pasa, se van a sembrar, ven una araña y salen corriendo, ¿no? No han logrado plantar ni una lechuga. Y es así, ¿no? Quieren criar un animalito, como un pollo así, que hace sus necesidades, no le pueden ni limpiar su corralcito, ¿no? O sea, no, las personas somos, ¿cómo se dice? No muy emocionales. Todo queremos, pero nada hacemos, ¿no? Y eso forma un carácter muy débil, ¿no? Ante la naturaleza, ante nuestros problemas. Más nos encerramos en todo eso. Y, ¿cómo decir, no? La naturaleza es nuestra madre. ¿Por qué no volvemos a ella? ¿Cómo es nuestra madre? ¿No? ¿Y cómo será la naturaleza? Mire, ya que estoy hablando de la naturaleza de nuestra madre, dice Hipócrates, dice porque eso nunca pasó de moda, ¿no? No podemos decir decía. Sino Hipócrates nos dice de que una persona enferma es porque viola la naturaleza, viola la ley natural. Entonces, ¿cómo será ello entonces? ¿Cuánta violación habremos metido a la naturaleza? Es que por eso estamos enfermos. Por ejemplo, una de las principales enfermedades, podemos decir, es la gripe, que todo el mundo se enferma con gripe. Claro, aparte de otras enfermedades, ¿no? Pero la más común, podemos decir, es la gripe, donde tal vez con una simple mate se nos puede pasar. Claro. Y mira, si hablamos así como Hipócrates, ¿no? Uno se enferma, es que rompe la armonía. Rompe la armonía. ¿No será que cuando, hablando, comparando, haciendo una analogía con nuestra madre, nosotros nos comportamos mal o contestamos y así renegando salimos al calle? ¿Cómo será que volvemos? Le podemos mirar en la cara, ¿no? Y entonces algo así nos pasa con la naturaleza, ¿no? Nosotros rompemos con la armonía que existe con ella. Y es más, todo este cuerpo, los órganos, todo, es parte de ella, ¿no? Porque tenemos, bien cierto, la esencia, como acá se conoce, una chispita divina, pero
más allá, lo material pertenece a la naturaleza. Y es esa desarmonía que nosotros rompemos para que nos enfermemos, para que nos pase cosas así, ¿no? Porque de todas maneras, la madre naturaleza nos dice, ¿no? Tú has nacido con tus órganos sanos. ¿Qué ha pasado? Y bien, ya para pasar a otros puntos de que estábamos hablando de esta parte de lo que es las plantas. Vamos a continuar porque viene el segmento de misterio, viene el segmento de medicina y viene el segmento de historias y personajes, donde vamos a hablar ya de otros detalles, pero igual de la naturaleza, porque la naturaleza es lo más grande que nosotros tenemos. En el programa pasado nosotros hablábamos aquí con nuestra compañera Katia Álvarez de la madre naturaleza, y nosotros veíamos de que cómo es que nosotros le hacemos daño a nuestra madre, ensuciando los ríos, la tierra, el agua, y mejor dicho, nosotros botamos la basura donde sea, donde uno quiere. Y según lo que vamos viendo en la actualidad, una de las plagas apocalípticas somos nosotros, la humanidad, o el hombre, vamos a decir, o la persona, porque donde vamos nosotros destruimos. Por ejemplo, uno entra a una montaña, ¿no? Y en un poco tiempo esa montaña uno lo deja devastado, ya no es montaña. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar una época por la selva, y nosotros fuimos a las montañas, y eran hermosísimas, y preguntábamos por ahí a una persona originaria de la selva, decíamos, ¿y cómo era hace 10 años? Uy, decía, el tal pueblo era montaña, y ahora no solamente el pueblo, sino nuestros alrededores ya no hay montaña porque ya se ha ido destruyendo. Entonces, estimados televidentes, los invitamos a seguirnos en su programa Saber y Vivir. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro segmento que continúa. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? Presentación y exposición del libro Educación Fundamental. Desapariciones misteriosas. Fenómenos paranormales. Sucesos inesperados. Misterios sin resolver que se encuentran en leyendas de todas las culturas. En Saber Vivir presentamos Mirando al Misterio. Pues bien, hablando ya de misterios, nosotros recomendamos, antes de empezar con el tema, este libro que se llama Medicina Oculta y Magia Práctica, y el libro Mirando al Misterio, donde usted va a encontrar muchos detalles. Incluso en este libro de Medicina Oculta y Magia Práctica, estimados televidentes, van a encontrar ustedes sobre las plantas, sobre lo que nos dice o lo que tiene cada planta. Entonces, incluso aquí va a encontrar muchos misterios, estimados, que ustedes puedan ir conociendo. Pues bien, vamos a continuar con Carlos, que nos va a ayudar un poco hoy con lo que es algunos misterios de las plantas que tiene. A ver, Carlos, ¿qué nos dices? Claro, como veíamos en el video, también hablaba un poco sobre las plantas, ¿no? Y sus facultades, sus poderes. Pero las plantas están dotadas de ellos porque ellos sí no han perdido su sensibilidad y el amor, ¿no? Pero nosotros no, y no podemos percibirlo, ¿no? Por tal motivo. Entonces, hablando un poco en este segmento, Mirando al Misterio, vamos a hablar un poco sobre el gigantón, o el San Pedro, como lo llaman, o ese famoso trago que hacen, ¿no? La ayahuasca, creo que es un trago de la selva, pero también se hace uno del San Pedro, muy parecido, ¿no? Si hablamos nosotros del San Pedro, son
uno de los cactus grandes que tenemos aquí en Huaraz, que han estado siempre en las principales culturas de acá y en sus civilizaciones y en sus templos. Porque si nosotros vamos a Chavín, vamos a encontrar el San Pedro, uno en lado izquierdo y otro en lado derecho. Y esas cabezas clavas, ¿no? Que, ¿por qué esas caras tan, como se dice, tan feas, tan arrugadas, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿no? Y se dice que esto se absorbía la babita del San Pedro por la nariz. Pero ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Y por qué estaba en la entrada de los templos? ¿No? ¿Alguna vez se han puesto a preguntarse por qué siempre cactus? ¿Por qué la sábila estrellada? La sábila de 5 puntas que usaban los abuelitos. Y antiguamente también yo encontré hasta en la casa de mi abuelito su cactus, su San Pedro. He visto en otras, yéndome más lejos, caminando por ahí, también he visto San Pedro. He visto la sábila estrellada, ¿no? ¿Cómo será? Mira, en el San Pedro hay muchas variedades, especialmente una forma de reconocerlo es contándole las esquinas. Y cuando hablamos de las esquinas, lo que está en Chavín está de 5 y de 7 esquinas, ¿no? Y si nosotros hablamos así misteriosamente, dándole esa mística y todo, esos eran guardianes de templos, son considerados guardianes. Por eso en la casa también se tenían, ¿no?, estas plantas tremendas, grandes, ¿no? El de 7, misteriosamente, va en el lado derecho. El de 5 va en el lado izquierdo. Pero hablando numéricamente también, el 7 tiene una simbología. Representa la perfección y el orden, ¿no? Y el 5 representa a un hombre autorrealizado. Bueno, Carlos, la verdad que hablar de misterios, bueno, nosotros acá nos falta tiempo. Nosotros recomendamos, como decimos, este libro que estaba mostrando, Medicina Oculta y Magia Práctica, para que usted pueda conocer más misterios de las plantas. Por ejemplo, aquí va a encontrar sobre el fique, cabuya o maguey, como se le conoce. Va a encontrar también sobre la guayaba, va a encontrar sobre el ajenjo, la altamisa o el marco, la salvia o el tecuar que le dicen acá en Huaraz. Entonces va a encontrar usted sobre esas plantas que en realidad son muy importantes conocerlas. Pues vamos al siguiente segmento donde vamos a hablar ya de otras cosas, de lo que es sobre la medicina, ¿no? Que continuamos. Adelante con la pausa y volvemos con el segmento. Porque en saber vivir tu salud es lo más importante. Presentamos nuestro segmento La Salud a tu alcance. Bien, pues Carlos acá nos está hablando de este tema, pero hoy día vamos a compartir en este segmento sobre Hipócrates, ya que él nos habla también de la medicina del punto de vista natural. Entonces, por ejemplo, tiene unos postulados, mejor dicho, vamos a hablar de los postulados de Hipócrates. Uno de los primeros postulados dice, ante todo, no dañar, curar sin dañar. ¿Qué podemos decir sobre eso, Carlos? Claro, anteriormente también hemos estado hablando de la magia, del amor y todo, ¿no? Curar sin dañar, ¿no? Y cuando hablamos de esto, uno se hace amigo de la naturaleza de las plantas y no necesita arrancarlo. Uno le habla diario a una planta y por lo tanto su respuesta es curarte, es armonizarte, ¿no? ¿Y quién entiende a Hipócrates hablando así, ¿no? Sí, claro. La verdad que Hipócrates nos habla en ese punto. Tiene un segundo postulado que nos dice dejar actuar a la naturaleza
la capacidad autocurativa del organismo, ¿no? Sí, ¿no? Dice, ¿no? La naturaleza es la que cura, ¿no? Y es así. Nosotros andamos enfermos porque estamos alejados de la naturaleza. Tanto así que no tenemos ni una planta en casa, ni una sábila, ¿no? Claro, mira, lo que a mí me llama la atención, y siempre me llama la atención desde que leí a Hipócrates, es que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. La verdad que hay uno queda sorprendido. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse en estos instantes es qué uno come o cómo está comiendo, cómo se está alimentando y qué medicina se está tomando, si es para curarse o para enfermarse. Recordemos que hoy en la actualidad, estimados televidentes, la medicina que se está consumiendo están generando las famosas enfermedades iatrogénicas o canjear un mal por otro mal. No es así, como decían los transgénicos, todos los abonos químicos, ¿qué nos garantiza que es natural? Hasta los injertos ya no son considerados sus frutos naturales, ¿no? Y imagínense qué cosas nos estás comiendo, dice, hasta las aspirinas, los medicamentos son transgénicos. Sí. Bien, también nos dice Hipócrates con el cuarto postulado, de entre todos los remedios, elegí siempre el más sencillo, el más inocuo, mejor dicho, que menos daño causa, ¿no? Sí, o mejor dicho, que no cause nada de daño, por eso dice inocuo, ¿no? Claro, entre estos postulados dice, ¿no? No hay, el aire es el primer alimento y el primer medicamento también, ¿sí? Sin ir a esos aspirinas o esos medicamentos que tanto hay en las farmacias, que hacen, bueno, algo y a la vez hacen malo a otro órgano, ¿no? Y no sabemos respirar con eso. Quiere decirnos, ¿no?, el señor Hipócrates. Bien, por ejemplo, en el punto 5 nos dice, en lo que es el postulado 5, lo que evita la enfermedad, la cura, y lo que la cura, y lo que la evita. ¿Qué quiere decir con esto de que lo que evita la enfermedad, quién es la naturaleza? Por ejemplo, nos menciona el baño con agua fría, el aire puro, el sol, caminatas al aire. Entonces, esos son los que evitan la enfermedad. Incluso evitar, dice, los humores que el cuerpo tenga que expulsar. Pues bien, hay unas frases de Hipócrates que nos dicen, no hay enfermedades, solo hay enfermos. Mejor dicho, no hay enfermedades, solo hay enfermos. Que nos hace reflexionar, ¿no? Sí, pero más que todo eso, ¿no? No hay enfermedades. ¿Y qué cosa es lo que vemos, ¿no? Y solo enfermos. Y como decíamos en el programa, en el tema cuando estábamos tratando, decíamos de que todas las enfermedades que nosotros tenemos es por una violación que hemos ido haciendo a la naturaleza, y no solamente a la naturaleza externa, sino a la naturaleza interna, a nuestro cuerpo mismo. Por ejemplo, muchos sabemos que el ají nos hace daño y lo comemos. Muchos sabemos que, por ejemplo, comer el glutamato monosódico o el ajinomoto también causa daño, pero también uno se lo come. Entonces, se da cuenta uno y uno dice, pero ¿qué? Si uno analiza bien, ¿qué está haciendo uno con su cuerpo? El daño que nosotros le estamos causando al cuerpo a diario. ¿Qué nos dices, Carlos, antes de pasar al otro segmento? Nada, dice, el médico que ama la filosofía es parecido a los dioses. Así nos dice Hipócrates, ¿no? Pues bien, mira, nosotros vamos a tener que dedicarle un tema a los postulados de Hipócrates, porque hoy día lo hemos pasado así muy rápido, y de verdad que eso nos da pie para hacer un tema y hablar en realidad qué nos quiere decir en cada punto y por qué es así. Incluso hay una máxima que se llama juramento hipocrático, que también en algún programa tenemos que decirle cuál es ella. Bueno, vamos con el último segmento y también ya para terminar el programa. A partir de este momento presentamos la historia de aquellas personas que han sido claves en el desarrollo de nuestra sociedad.
en Saber Vivir, biografías y personajes. Hipócrates nació alrededor del año 460 a.C., en la isla griega de Kos, en el mar Egeo. Hipócrates pertenecía a una familia que rendía culto a Asclepios, el dios griego de la medicina, y que practicaba la medicina sacerdotal. De su abuelo Hipócrates I y de su padre Heráclides aprendió los conocimientos básicos de la medicina. Su madre se llamaba Praxitla, hija de Tisané. Hipócrates tuvo 2 hijos, Tésalo y Draco, y al menos una hija. Desde joven viajó de ciudad en ciudad atendiendo a los enfermos. Durante esos viajes recibió las enseñanzas de grandes maestros y alcanzó una gran reputación como médico. Años después volvió a Kos, donde fundó una escuela de medicina, la Escuela de Hipócrates. Después se trasladó a Larisa, una importante ciudad de la región griega de Tesalia, donde estableció otra escuela. Hipócrates enseñó y practicó la medicina durante toda su vida, viajando al menos a Tesalia, Tracia y el mar de Mármara. Esculapio para los romanos fue el dios de la medicina y la curación, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el Epidauro en el Peloponeso, donde se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios. Sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un bastón, piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente, animal que según los antiguos vivía tanto sobre la tierra como en su interior. Asclepio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. En cuanto a los rituales que se practicaban en ese lugar, son ofrendas o sacrificios al dios de acuerdo con los medios, y el suplicante entonces pasaba la noche en la parte más sagrada del santuario, llamada abatón. Se informaban de todos los sueños o visiones a un sacerdote, quien presidía el tratamiento adecuado por un proceso de interpretación. En algunos templos de curación también se usaban perros sagrados para lamer las heridas de los enfermos peticionarios. De hecho, el juramento hipocrático original se iniciaba con la invocación: juro por Apolo médico y Esculapio, y por Higía, y por Panacea, y por todos los dioses. Una de las grandes aportaciones de Hipócrates a la medicina fue basar sus afirmaciones en la observación y descripción detallada de los hechos. Hipócrates se guiaba por la razón. Observó los síntomas y los signos de las enfermedades con mucho detenimiento, y fue uno de los primeros en rechazar las supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban como causantes de las enfermedades a las fuerzas sobrenaturales o divinas, y a pensar en que las enfermedades no tenían una explicación religiosa o sobrenatural. Los discípulos de Pitágoras lo consideraban el hombre que unió la filosofía y la medicina. Ustedes ya vieron aquí un poco de historia de Hipócrates, del padre de la medicina, incluso también fue padre de la medicina, en realidad pues padre de la medicina natural, porque enseñó el tratamiento o la cura desde el punto de vista natural. Pues, estimados televidentes, si él, Hipócrates, nos lo dijo, e incluso el juramento ahí lo hacía, nos hacía recordar por Higía, por Esculapio, Panacea, y es de ahí donde que viene la palabra, de Higía viene higiene, por ejemplo, de Panacea viene una panacea, uno dice, incluso cuando uno va a receta una medicina por ahí, un médico, dice una panacea, esta es una panacea, o para un mate nosotros decimos esta es una panacea, mejor dicho, cuando uno dice una panacea es que es muy bueno. Entonces, pero si nosotros investigáramos un poco más, estimados televidentes, todos ellos, en realidad, no simplemente son nombres de que uno puede decir comunes, como este pequeño video lo decía, son nombres sagrados. Pues bien, Carlos, ¿qué nos puede decir ya para despedir el programa en este día sábado, que nos es de mucho beneficio? No, claro, a hablar de la medicina, hablar de la naturaleza, hablar de las plantas, todo. Como decía Hipócrates, tenemos que estar en armonía, ¿no? Hay muchas frases que decían, ¿no? Que como eso, la más grande entre ellas dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Hablando así,
nosotros tenemos que hasta sembrar nuestras plantas, cuidar nuestras plantas, hablarle a las plantas, nuestros animales y todo, y prepararnos hasta nuestras propias comidas. Y todo, es todo lo contrario que actualmente hacemos, ¿no? Y nada, y gracias. Pues bien, Carlos nos mencionaba en el programa de las culturas. Entonces, si usted quiere saber un poco más de las culturas, les invitamos a estudiar este libro que se llama La Doctrina Secreta de Anahuac, o también este libro de acá que se llama Antropología Gnóstica. Entonces, les invitamos, hoy día estamos recomendando 4 libros, los invitamos a estudiar, porque no solamente es que nosotros nos vean a través de este canal, o a través de este programa, que es su programa Saber Vivir, sino que también usted sea un investigador. Pues nosotros invitamos a esas personas sedientas de sabiduría, personas que quieren conocer, a buscar enseñanzas, a buscar un conocimiento, y que también no seamos simplemente teóricos, porque la teoría, decía el gran sabio Goethe, toda teoría es gris, solo es verde el árbol de dorados frutos. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir hoy día el tema. Nosotros les invitamos, Carlos tiene acá en Huaraz un vivero, no sé si nos puede dar la dirección donde lo ubicamos. Sí, el vivero está en Curwas, pero tenemos un local frente al Colegio Luzuriaga. Frente al Colegio Luzuriaga pueden preguntar, ahí hay cantidad de plantas y con diferentes misterios. Y como que hay variedades y hay colecciones que nosotros tenemos. Y más abajito, bajando como 10 minutos, encontramos las primeras cámaras de la Gnosis, ¿no? Que está cerca de la Niza. Y invitarles también a venir a los cursos que se da acá en la Niza, en las primeras cámaras gnósticas. Nada, y los horarios, como decía, ¿no? De los lunes y viernes hay clases desde las 6 hasta las 7, de las 7 hasta las 8 y de las 8 hasta las 9, ¿no? Sí, y de martes a jueves, a partir de las 5 les estamos esperando hasta las 6. Bien, ahí usted puede encontrar las plantas que usted quiera, incluso hay cactus, que incluso es muy bueno para las personas que tenemos siempre cerca una computadora, una laptop o cualquier cosa que tiene radiación y que uno puede tener, porque eso nos va a proteger. Pues, estimados televidentes, muchas gracias por su participación en este programa Saber Vivir. Los esperamos en una próxima oportunidad. No sin antes agradecer también al equipo técnico que está siempre detrás de cámaras, acompañándonos para que esto salga muy bien. Gracias a Bueno TV, y este es su programa Saber Vivir. Se despide de su amigo Simón Céspedes hasta un próximo programa, que es el próximo sábado a las 9 de la mañana. Hasta pronto. Chao. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. Programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.